Mirad, para hacer este trabajo, es un trabajo, el de la mochila, que normalmente se hace con hilo de trapillo. Pero el trapillo es muy pesado, o sea, cuando acabas de hacer la mochila o el bolsito o el monedero o lo que sea que hagas con él, para mi gusto tiene mucho peso. Entonces, he querido probar este artículo, que es el washi de la Nascatia, que es muy ligero porque es una beta. Es una beta que no es muy ligera y muy poco pesada. Y luego tiene un acabado como empolvado que a mí me gusta mucho para la mochila. Entonces, nada, solo comentaros que es el artículo washi de Katia. Aquí tenéis las instrucciones de lavado. La composición es 70 poliéster, 30 viscosa y los ovillos vienen en 100 gramos y en unos 100 metros. Aunque está recomendada para agujas de 8 a 12, yo lo he trabajado todo con la aguja de 6 milímetros en este caso. Entonces, bueno, ya una vez visto esto, podemos empezar. Bueno, vamos a empezar dejando un trozo, no sé, de unos 40 centímetros más o menos, sin tejer, ¿vale? Dejamos este trozo. Y entonces vamos a hacer 14 cadenas tejidas muy flojas, ¿vale? No las apretéis, las dejáis flojitas. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta 14. Bueno, ya tenemos las 14 cadenas. Entonces solamente en esta primera fila vamos a trabajar, ¿veis aquí? Por estas ondas de atrás, pues vamos a trabajar por ahí. Entonces ahora giramos y esta primera onda la vamos a saltar. Esta no la vamos a tejer, ¿vale? Esta primera. Pero esta segunda, o sea, esta primera es la del punto que estamos haciendo. Esta la omitimos. Nos vamos a esta segunda y cogemos la onda y además la otra hebra. Esta onda y esta hebra. ¿Lo veis? Entonces eso, hacemos un punto bajo. Ahora vamos a la siguiente. Es esta onda y esta hebra. ¿Lo veis? Y ahí metemos por las dos y un punto bajo. La siguiente igual. Esta onda y esta hebra. Las dos. Metemos y un punto bajo. Y así vamos a hacer puntos bajos hasta llegar a la última. Bueno, mirad, hemos hecho 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, en esta última que nos queda, es esta. Aquí vamos a hacer 3 puntos altos, perdón, 3 puntos bajos juntos para hacer la primera esquina. Hacemos 1, 2. Al hacer el tercero ya podemos ir dejando este hilo largo por detrás para luego esconderlo. ¿Vale? Entonces ya hemos hecho 1, 2 y 3 puntos bajos juntos. Bueno, pues ahora vamos a hacer a lo largo de toda esta línea, en cada uno de estos puntos, vamos a hacer 10 puntos bajos y a la vez vamos a ir escondiendo la otra hebra, ¿vale? Entonces metemos aquí y hacemos 1,
2, os repito que no apretéis, 3, lo mejor es recoger, tensáis un poquito y entonces de esta manera los puntos quedarán regulares. Llevamos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ir acomodando los puntos a medida que vayáis tejiendo. Bueno, entonces, ahora vamos a cerrar la otra esquina. Fijaros que aquí hemos hecho, imaginaros que estos dos primeros puntos pertenecerán a esta esquina, cuando ahora la cerremos. Entonces es como si no estuvieran, ¿vale? Estos dos serán de la esquina. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y luego vendrían 3 en la esquina y ahora vendrían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por lo tanto, aquí nos faltará 1 para esta esquina. Recordar que 1, 2 y el que vamos a hacer ahora será el tercero de esta esquina. Entonces ahora ya podemos cerrar la esquina. Bueno, ahora vamos a pasar a cerrar la esquina y lo vamos a hacer de una manera invisible para que luego no se nos vean defectos en la mochila. Entonces fijaros, este es el último punto, este es el hilo del principio que lo hemos ido escondiendo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es estirar un poquito aquí, más o menos así, y entonces tenemos que venir al primer punto que hicimos, entramos por detrás y sujetamos esta hebra del último y la tiramos hacia aquí. Una vez está así, la pasamos por aquí y tensamos, siempre colocando bien este hilo de la parte del principio que nos molesta, la tiramos hacia allí y vamos acomodando, ¿veis? Lo que será la esquina. Y de esta manera ya nos queda la esquina acabada. ¿Veis? Una vez esto está bien estirado, tenemos que tener todo alrededor 26 puntos. 3 aquí, 10 aquí, 3 aquí y 10 aquí, que hacen un total de 26. Bueno, mirad, ahora vamos a acabar. Esta es la parte exterior de la mochila, la parte de la base. Y ahora vamos a hacer aquí un pequeño acabado para que estos agujeros no se vean. Entonces para eso vamos a usar este hilito que dejamos al principio. Entonces metemos aquí en el primer agujero, cogemos el hilo y lo sacamos. ¿Vale? Ya tenemos aquí el hilo sacado y ahora volvemos a entrar, cogemos la lazada y hacemos un punto deslizado. Vamos al siguiente, cogemos la lazada y un punto deslizado. ¿Veis? Siguiente, lazada y punto deslizado. Y así lo hacemos a lo largo de toda la base para que nos quede este pequeño adorno. Entonces lo hacemos por todo hasta llegar al final. Bueno, pues ya hemos llegado al último punto. Sacamos por aquí y ahora cortamos un poquito de hilo.
Y ya podemos meterlo por la parte de atrás. Lo podéis meter cogiendo cualquiera de estas hebras y sujetándolo. ¿Vale? De manera que aquí ya nos ha quedado esto ahora lo escondéis por ahí con la aguja y ya nos queda toda la base acabada. Bueno, ahora vamos a empezar la primera vuelta y entonces vamos a hacer puntos bajos centrados, o sea, no los típicos puntos bajos que entramos por aquí, sino que entraremos justo aquí donde hace las dos hebras estas, entraremos por ahí y saldremos por aquí atrás, ¿vale? O sea, mirad, aquí donde hace las dos, o en algún otro punto que se vea mejor, aquí hace las dos hebras, ahí entraremos y saldremos por aquí en medio. ¿Lo veis? Así es como tenemos que trabajar estos puntos bajos. Entonces ahora para empezar tenemos aquí los tres de la esquina, 1, 2 y 3. Entonces vamos a empezar justo en el siguiente del de la esquina, ¿vale? Que sería este de aquí. Ya tenemos 1, 2 y 3, perdón, es este de aquí. Y entonces aquí subimos una cadena que ya nos cuenta como un punto. Vamos a poner ahí el marcador para no despistarnos. Entonces vamos a hacer en total 10 puntos. 2. Tejer flojo, no tejáis apretado, si no os costará mucho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Bueno, entonces ahora para trabajar estos 3 puntos de la esquina vamos a hacer 2 puntos en cada punto, o sea, como si hiciéramos 3 aumentos. Entonces podéis hacerlo con la misma aguja, pero yo os recomiendo que cojáis una aguja medio punto o un punto más fina, por ejemplo del 5 o del 5 y medio, para que esta curva nos quede mejor. Entonces aquí lo mismo, tenéis que buscar el centro del punto, no os confundáis, aquí estiráis y hacemos 1 y 2. Ahora vamos al siguiente, buscamos el centro. Voy a quitar esto porque hace mucho ruidito y molesta. Buscáis el centro, estiráis y hacéis 1 y 2. Y ahora en el siguiente, igual, buscáis el centro del punto y hacemos 1 y 2. ¿Ves? Y así tenemos hecha la esquina. Ahora cogemos de nuevo la aguja del 6 y hacemos los 10 puntos igual que hemos hecho en el otro lado, centrados, 1,
2, 3 y así hasta 10. Bueno, entonces ahora volvemos a coger la otra aguja más fina y aquí hacemos igual. En cada uno de los 3 puntos hacemos 2 puntos, buscando el centro. Entonces hacemos el primero, el segundo, luego vamos al siguiente, está aquí, y hacemos 1 y 2. Por eso os digo que cojáis la aguja esta un poco más fina porque aquí están más apretados. Y ahora en el tercero, que es este de aquí, 1 y 2. Y ya tenemos hecha la otra esquina. Bueno, entonces ahora al acabar la fila esta 2 tenemos que tener 32 puntos. Y por si os sirve de guía, yo llevo unos 14 centímetros. Esto no es importante porque la base de la mochila, si por ejemplo con vuestra lana veis que os está quedando más pequeña, podréis añadir alguna fila más o al revés o quitar. Esto es un poco como guía, ¿eh? Entonces ahora ya vamos a cerrar, igual que hemos hecho en la otra fila. Para eso vamos a sacar un poco de hilo y entramos no en esta primera cadena, que es la que hemos hecho al inicio, sino aquí. Entramos por aquí, sujetamos el hilo y tensamos. Y luego esto lo metemos por aquí para pasarlo hacia el otro lado. Y tensamos. Bueno, pues vamos a empezar la tercera fila. Entonces ahí mismo, en este punto donde tenemos el nudito por detrás, ahí entramos y hacemos una cadena. Y ahora vamos a hacer los 10 puntos de la misma manera que hemos hecho anteriormente. Entonces hacemos los 10 puntos y nos vemos en la curva. Ya hemos hecho los 10 puntos y ahora vamos a hacer un aumento y un punto, un aumento, un punto, un aumento y un punto. Entonces aquí en el siguiente vamos a coger de nuevo la otra aguja un poquito más fina y hacemos 1 y 2 en el mismo espacio y tenemos un aumento. Ahora en el siguiente un punto. En el siguiente un aumento. Hacemos 1 y 2. En el siguiente un aumento. Perdón, un punto. Ahora en el siguiente un aumento. 1 y 2. Y ahora en el siguiente un punto. De manera que hemos hecho un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento y un punto. Serán 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora cogemos otra vez la aguja del 6 y hacemos 10 puntos, uno en cada punto, por todo el lateral de la base. Entonces vamos a hacer los 10 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho los 10. Recordad que este primero cuenta como punto.
sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y a partir de aquí hemos hecho los aumentos, los 9 puntos. Luego hemos hecho 10. Y entonces ahora aquí ya hacemos igual que antes. Empezamos con un aumento. Un punto solo. Ahora en el siguiente un aumento. 1 y 2. Aquí en el siguiente uno solo. Aquí en el siguiente un aumento. Y aquí en este último uno solo, que son un total de 9. Bueno, pues hemos terminado la fila. Tenemos que tener un total de 36 puntos. Y entonces ahora, para cerrar, hacemos lo mismo de antes. No en este punto, en este de aquí no, en este. Aquí metemos el crochet, sujetamos. Así. Pasamos por aquí y tensamos. Y acomodamos bien ese punto. Y con esto habremos acabado la fila 3. Bueno, vamos a empezar la fila 4 y tenemos que entrar por este mismo punto donde hemos acabado. Entonces hacemos una cadena que equivale al primer punto y ahora vamos a hacer 9 puntos más. 3, perdón, 9 puntos más no. 9 puntos contando este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bueno, ya hemos hecho los 9 puntos. Entonces ahora haremos un aumento más 2. Un aumento más 2. Entonces en este primero, perdón, en este primero haremos el aumento. En el siguiente, que es este, un punto solo. En el siguiente, un punto solo. Aquí. Ahora vendría un aumento. 1, 2. Ahora vendría un punto solo. Es este. Y un punto solo. Y ahora vendría un aumento. Llevamos un aumento, 2 aumentos y 3 aumentos. Entonces nos falta 2 puntos. Hacemos en el siguiente. A ver, que no nos confundamos.
aquí en el siguiente un punto y en el siguiente un punto. Entonces en toda esta curva hemos hecho 12 puntos. Ahora vamos a hacer 10 puntos en el lateral. Hacemos 1, 2 y así hasta 10. Ya hemos hecho los 10 y ahora tendremos que hacer aquí lo mismo que aquí. 12 puntos, empezando con un aumento, 1 y 2, un aumento, 1 y 2, un aumento, 1 y 2. Entonces hacemos aquí el aumento, en el siguiente 1 y en el siguiente otro punto. Ahora viene un aumento, 1 y 2. Y así vamos haciendo aumento y 2, aumento y 2. Bueno, entonces hemos hecho aquí aumento, el último aumento, hemos hecho aumento, 2, aumento, 2 y aumento. Entonces aquí en vez de hacer 2 haremos 3 para terminar la fila. Entonces hacemos 1, 2 y en este último 3. Entonces ahora tenemos que tener un total de 44 puntos. Entonces ahora vamos a estirar un poquito. Venimos no aquí, sino aquí. Y metemos por ahí para cerrar en este punto. A ver, metemos. Cerramos. Y pasamos por aquí la hebra y estiramos para hacer ese último punto. La acomodamos bien y ya tenemos esta fila hecha. Bueno, pues vamos a empezar la fila 5 metiendo la aguja aquí justo en el mismo punto donde acabamos. Entonces hacemos una cadena que ya cuenta como un punto y vamos a hacer 9 puntos más, o sea, 10 puntos en total. Vamos al siguiente y un punto. Siguiente y punto bajo. Y así hasta 10. Bueno, ya tenemos los 10. Recordar que este también cuenta. 2, 4, 6, 8 y 10. Y ahora vamos a hacer un aumento y 3. Un aumento y 3. ¿Vale? Entonces hacemos en el primero el aumento. 2 puntos en el mismo punto. Y ahora hacemos 3. 1, 2 y 3. Ahora en el siguiente un aumento. 1 y 2. Ahora 3 puntos. 1, 2 y 3. Y ahora en el siguiente un aumento. A ver. 1
y 2. Y ahora ya 3 puntos. 1, 2 y 3. Entonces, en esta curva hemos hecho primero 10 puntos y el total de la curva serán 15 más. Entonces ahora vamos a hacer otros 10 aquí y lo mismo que hemos hecho en la curva, lo hacemos aquí. 15 más, haciendo un aumento más 3, un aumento más 3, un aumento más 3. Y nos vemos al final. Bueno, pues ya hemos acabado esta fila, que es la fila 5, y tenemos que tener un total de 50 puntos. Ahora, como hacemos siempre, vamos a estirar un poquito, metemos por aquí, por este punto, pasamos hacia atrás y pasamos por aquí y estiramos para cerrar este punto. Y con esto hemos acabado la fila 5. Ahora, para empezar la fila 6, igual entramos por aquí, por el punto donde hemos acabado, y hacemos una cadena que ya cuenta como un punto. Y ahora vamos a hacer en total aquí 10 puntos. 2, 3, 4 y así hasta 10. Ya hemos hecho los 10 y ahora haremos un punto más. Haremos un aumento más 4, un aumento más 4 y un aumento más 4. O sea que vendremos aquí al siguiente punto, que está aquí, y hacemos el primer aumento y luego 1, 2, 3 y 4. Y ahora vendría otro aumento. 1 y en el mismo punto 2. Y ahora vendría otros 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora vendría el otro aumento. 1 y en el mismo punto otro y 4 puntos. A ver, se tropieza aquí. Hacemos 1, 2, 3 y 4. O sea, que hemos hecho, contando la cadena, 10 puntos y hemos hecho aumento más 4, aumento más 4 y aumento más 4, que esto de aquí nos suma 18 puntos. Entonces ahora aquí tenemos que continuar con 10 puntos y hacer la otra esquina igual que la que hemos hecho. Aumento más 4, aumento más 4 y aumento más 4. Y al final de la vuelta deberemos tener 56 puntos. Entonces nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos acabado esta fila. Tenemos que tener 56 puntos y esta es la última fila de la base. Entonces ahora vamos a cerrar aquí, como hacemos siempre. Sujetamos aquí
tensamos y vamos a pasar por aquí y tensamos aquí. Todo este hilo, de manera que colocarlo bien. Vale. Y con esto hemos acabado la base. Entonces esto, si os queréis guiar un poco, me mide 21 centímetros, más o menos. Ahora si queréis, con un poquito, con la plancha de vapor, podéis darle un poco de vapor e ir acomodando así hasta que nos quede bien la forma bien, ¿vale? Porque a veces al ir tejiendo se va deformando un poquito. Entonces cuando veáis que ya está correcto, podremos continuar. Bueno, mirad, ahora con la otra aguja, con la de 5, vamos a hacer un ribete para finalizar lo que es la base de la mochila. Entonces, aquí donde hemos acabado, en este punto, justo en este de aquí, sacamos y luego vamos a la siguiente y hacemos puntos deslizados, ¿vale? Punto por punto hacemos puntos deslizados, no muy apretados, para tener lo que será el contorno de la base bien terminado. Entonces vamos a dar toda la vuelta y nos vemos al principio. Mirad, ya hemos dado toda la vuelta, hemos hecho los 56 puntos deslizados o rasos y ahora ya cortamos aquí y sacamos la hebra y lo que vamos a hacer es con la aguja lanera la vamos a esconder de manera que prácticamente no se note donde vendría ahora otra vez el punto, metemos por ahí, ¿veis? Y nos queda pulido. Entonces ahora, ¿veis? Ahora ya podemos esconder por aquí dentro esta hebra. Bueno, mirad, una vez ya hemos hecho lo de cerrar y demás, vamos a tener que poner estos marcadores, ¿vale? Entonces vamos a poner 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 marcadores. Vamos a empezar a hacer las vueltas de subida. Entonces empezaremos a tejer por esta parte de aquí. ¿Veis? Aquí hemos hecho el punto raso todo alrededor, pero nosotros ahora vamos a tejer cogiendo esto de aquí para empezar las subidas. Entonces antes de empezar tenemos que poner unos marcadores. Entonces recordad que habíamos acabado con 56 puntos y que teníamos 18 en la curva. Entonces lo que tenéis que hacer es venir al primer aumento de los 18 que tenemos aquí, venís al primer aumento y está aquí, ¿veis? Aquí está el aumento y entonces aquí detrás tendríamos aquí este punto y en este lado estos dos de aquí. Pues en el primero, el que está más alineado con el primer punto, ¿veis? Aquí están los dos aumentos, giráis y aquí, en este de aquí, ponéis el marcador. Entonces, después del marcador contáis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el octavo ponéis otro marcador. En el siguiente ponéis otro marcador y contáis
Después de este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el octavo ponéis otro marcador. ¿Vale? Entonces, ahora aquí tenemos que tener después de este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en el que hace 11 ponéis el marcador. Luego continuáis. Después de este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el que hace 8 un marcador. En el siguiente otro marcador. Y luego contáis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el que hace 8 ponéis el último marcador y entonces os quedará marcado de esta manera, ¿vale? Entonces ahora vamos a empezar a subir. Bueno, antes de empezar a subir os voy a decir cuáles son las agujas que tenemos que, o las cadenas que tenemos que coger. Tendremos que coger estas dos del lateral y a la vez estas dos de aquí. ¿Veis estas que se quedan aquí detrás? Pues ahora cuando empecemos a tejer cogeremos esto y además esto. En realidad son 4, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Bueno, mirad, vamos a empezar en este primer marcador. Entonces entraremos por aquí y por estas dos de aquí atrás. Entonces aquí cogemos la hebra y sacamos por el otro lado. Y ahora hacemos una cadena, que esta no cuenta como punto, ¿eh? Entonces ahora en el mismo espacio entramos, ¿veis? Ya se puede ser sujetando el hilo trasero. Así. Y sacamos en el mismo espacio un punto. Y ya ponemos aquí el marcador para saber que este es nuestro primer punto. No el de la cadena, sino este. Entonces ahora, en el siguiente punto, haremos aumento. Entraremos igualmente aquí y cogeremos los puntos también de aquí atrás. Entonces sacamos y hacemos un punto. Y aquí haremos aumento. Entramos en el mismo espacio de antes. Sacamos y un punto. ¿Vale? Y como veis aquí, para 2 puntos tenemos 3, o sea, hemos hecho un aumento. Y ahora vamos a continuar en el siguiente. Ahora ya no vamos a hacer ningún aumento hasta llegar aquí, al otro marcador. Entonces ahora aquí entramos igual, cogiendo estas dos también. Sacamos y un punto. ¿Vale? Y ahora entramos en la siguiente. Entramos también por aquí. Recogemos y un punto. Y esto es lo que tenemos que ir haciendo hasta llegar al marcador. Cuando lleguemos al marcador haremos aumento, en vez de un punto haremos 2. Aquí lo mismo. Cuando lleguemos a este marcador haremos un aumento. Y nos vemos cuando lleguemos a la otra esquina. Vale, mirad, ya hemos hecho todo esto. Hemos llegado a este aumento y ahora hemos llegado aquí a la esquina. Entonces tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho antes. En este primero hacemos 2, o sea, un aumento, cogiendo todo lo que es esta parte
A mí a veces me va mejor hacerlo así. Hacemos aquí uno y en el mismo espacio otro. Y ahora en el siguiente un punto normal, cogiendo las hebras de atrás. Y a veces me ayudo también con estas agujas más pequeñas. Lo que hago es estirar un poquito, así, para luego poder meter más fácilmente, ¿veis?, la aguja. Entonces aquí un punto normal. Y ahora continuamos haciendo puntos normales hasta el marcador, que haremos un aumento. Luego continuamos, aquí hacemos otro aumento y luego continuamos y nos vemos aquí al inicio. Bueno, pues ya hemos terminado esta vuelta, son 62 puntos lo que tenemos que tener. Y ahora vamos a cerrar, como siempre, vamos a estirar un poquito aquí. Vamos a meter la aguja por aquí y a ver, por aquí metemos la hebra, estiramos un poquito y ahora metemos por aquí la aguja y sacamos por este lado. Y de esta manera ya tenemos cerrada la primera vuelta de subida. Bueno, pues ahora ya vamos a empezar la segunda vuelta de subida y aquí ya sí que vamos a hacer ya el punto espiga. Iremos intercalando el punto bajo y un punto espiga, un punto bajo y un punto espiga. Y entonces aquí tenemos que hacer una cadena y marcarla porque este es nuestro primer punto bajo. Y ahora para hacer el punto espiga tenemos que venir a estas dos hebras de aquí. Fijaros las dos hebras estas. Y ahí tenemos que meter el crochet. A ver un momentito. Voy a meter ahí el crochet. Por la parte de arriba siempre es un poquito más fácil. Sacamos, tensamos y recogemos. Ahora el siguiente punto, punto bajo. Normal, ni centrado ni nada, punto bajo. Y ahora el siguiente punto, cogemos las dos hebras, lazada, tensamos y recogemos. Y ya tenemos el segundo punto. Ahora el siguiente punto es punto bajo. Hacemos así. Un punto bajo normal. Y ahora el siguiente punto espiga. Cogemos las dos lazadas, sacamos y tensamos y recogemos. Y ya tenemos tres. El siguiente punto bajo. Y el siguiente punto espiga. Volvemos a coger las lazadas, sacamos, tensamos y recogemos. Y esto es lo que tenemos que ir haciendo. Un punto bajo y un punto espiga, un punto bajo, un punto espiga. Entonces vamos a hacer toda la vuelta y nos vemos al principio. Bueno, mirad, ya hemos dado toda la vuelta. Es como ya se va configurando lo que será la altura de la mochila. Entonces mirad, hemos acabado con punto de espiga. Y aquí tenemos nuestra primera cadena que hicimos que nos servía como punto bajo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, en esa cadena no vamos a cerrar, vamos a cerrar, esta es la que teníamos marcada. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a sacar un poquito aquí de hebra
Esta era la cadena marcada. Entonces entramos en la siguiente, sujetamos ahí la hebra y la sacamos por aquí. Y ahora metemos aquí el crochet y sujetamos y sacamos así. Y de esta manera nos queda el punto espiga, punto bajo, punto espiga y sigue la secuencia. Bueno, pues ya hemos acabado toda esta vuelta. Entonces ahora en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es intercalar. Donde hay un punto bajo pondremos encima un punto espiga y donde hay un punto espiga pondremos encima un punto bajo. De manera que nos irá quedando todo intercalado. Entonces nos habíamos quedado aquí y habíamos acabado con punto bajo. Entonces justamente debajo, ahí ya vamos a hacer el punto espiga. Cogemos las dos hebras, sujetamos y punto espiga. Ahora encima del punto espiga, el punto bajo. Ahora encima del punto bajo, el punto espiga. Y ahora encima del punto espiga, punto bajo. Encima del punto bajo, punto espiga. Encima del punto espiga, punto bajo. Y ahora otra vez en el siguiente, punto espiga. Como veis, de esta manera se van intercalando los puntos. ¿Veis? Aquí hay punto bajo, punto espiga. Punto bajo, punto espiga. Punto bajo, punto espiga. Entonces esto lo vamos a hacer por toda la vuelta. Bueno, mirad, ya hemos acabado toda la vuelta. Entonces al revés que antes, que hemos empezado con punto bajo, aquí hemos empezado con punto espiga. Entonces mi último punto es punto bajo, por lo tanto aquí ya puedo hacer la conexión. Entonces aquí sacamos un poquito y venimos aquí a este primer punto y hacia adentro. Y ahora metemos aquí la aguja, sujetamos, tensamos, vamos a tensar y ya podemos sacar, de manera que, ¿veis? Nos ha quedado la secuencia bien, punto espiga, punto bajo, punto espiga, punto bajo y punto espiga. Bueno, pues entonces ahora, como acabamos con el punto espiga, tendremos que empezar con el punto bajo y eso será haciendo una cadena y esta cadena será nuestro primer punto bajo. La vamos a marcar, no vaya a ser que luego se nos esconda. Entonces ahora la siguiente sería el punto espiga, que creo que se nos ha quedado por aquí metida. A veces se nos queda por aquí metidas las hebras. Aquí están. Entonces aquí ahora hacemos el punto espiga y ya podemos continuar aquí con el punto bajo, aquí con el punto espiga
Y así es como vamos a continuar haciendo todas las filas. Cuando acabéis con punto bajo, tenéis que empezar con punto espiga, y cuando acabéis con punto espiga tenéis que empezar con una cadena que será el punto bajo. Entonces aquí ya podéis ir haciendo todas las filas que queráis. La altura que queráis de la mochila la podéis hacer como queráis. Yo ahora voy a hacer todas las filas que necesito y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos acabado todas las vueltas. Así es como ha quedado. Y entonces os digo en total cuántas vueltas hemos hecho. Mirad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 vueltas. Entonces esto, por si os queréis guiar un poquito, mide de altura unos 23 o 23 y medio centímetros. Entonces ahora ya nos hemos quedado aquí en el inicio. Vamos a cortar un trozo de hebra y ya vamos a sacar este cabo por aquí y lo vamos a acabar con la aguja de coser. Entonces fijaros, hemos acabado con el punto de espiga. Vamos a quitar de aquí el marcador y vamos a meter la aguja no por el marcador sino por el siguiente, como hemos hecho hasta ahora. La metemos por aquí para cerrar. Tensamos bien. Veis que queda ya el punto así. Y ahora, cuando ya está tensado, vamos a venir aquí, a este punto de aquí, y metemos por ahí la aguja. Y de esta manera ya nos queda ese punto en continuidad, ¿vale? Ya esta hebra la escondemos por aquí dentro, de una manera invisible. Mirad, ahora vamos a poner estos 4 pivotitos aquí, en la base de la prenda, o sea, en la base de la mochila, que es el pie de la base, para que cuando apoyemos la mochila no nos toque el tejido. Entonces aquí podéis comprarlos de dos maneras. Yo he comprado estos que son dos piececitas que se juntan así, luego con el destornillador y se apretan, o sea, se pasa aquí el tornillito por dentro y se atornilla, o si no también los venden con dos lengüetas que se abren y quedan sujetas a la base. Eso ya como queráis. Entonces vamos a ponerlas. Bueno, pues mirad, ya hemos colocado los 4 pivotitos estos, más o menos los repartís bien para que quede a la misma distancia. Y ahora ya vamos a pasar a unir la solapa. Bueno, mirad, ahora vamos a hacer lo que es la tapa de la mochila. Entonces para eso dejamos un trocito así largo y vamos a hacer 11 cadenas flojitas. No las apretemos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bueno, entonces ahora para hacer la primera vuelta trabajaremos por detrás, o sea, por delante y por detrás. Entonces vamos a saltar este primer punto y en el segundo
entramos por aquí y cogemos esta hebra y también esta de aquí, la que hace la onda de atrás, y sacamos un punto bajo. Vamos a la siguiente y entramos en esta y en la onda de atrás y hacemos el segundo punto. Siguiente por aquí y por la onda de atrás, y así vamos a hacer 9 puntos y nos vemos en ese momento. Bueno, ya hemos hecho los 9 puntos y ahora en el último vamos a hacer 3 juntos para formar la esquina. Entonces entramos aquí, cogemos esta hebra y la siguiente y hacemos 1, 2 y 3. Y con esos 3 ya tenemos formada la esquina. Ahora vamos hacia el otro lado y vamos a hacer 9 puntos bajos sujetando este hilo en cada espacio. Entonces hacemos 1, 2, cuidado, no nos confundamos, aquí hay 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y así hasta 9. Vale, ya he hecho los 9 puntos bajos del otro lado. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta haciendo una cadena, giramos el tejido y volvemos a hacer 9 puntos bajos. ¿Vale? Entonces cuando tengamos los 9 nos vemos ahí. Bueno, ya hemos hecho los 9 puntos y ahora vamos a trabajar encima de los 3 puntos de la esquina. Entonces vamos a hacer 2 puntos en cada punto. Entonces hacemos 1 y 2. En el siguiente 1 y 2. Y en el siguiente 1 y 2. ¿Vale? Ya hemos hecho la esquina y ahora continuamos haciendo los 9 puntos bajos por el otro extremo. 1, 2, 3 y así hasta 9. Bueno, vamos a empezar la siguiente vuelta haciendo una cadena y ahora hacemos 9 puntos bajos por este lateral. Hacemos 9 y nos vemos ahí. Bueno, ya hemos hecho los 9 puntos. Entonces ahora para hacer esta curva tenemos que hacer un aumento aquí primero. Hacemos 1 y 2. Y ahora intercalaremos un punto. Un punto. Ahora en el siguiente un aumento. 1 y 2. Ahora en el siguiente un punto. En el siguiente un aumento. 1 y 2. Y en el siguiente un punto.
Y con esto hemos hecho la curva. Aquí en este último punto vamos a poner un marcador. Y tenemos que tener en esta curva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No. Aquí tenemos que tener 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9. Perdonad, es que me había despistado. Tenemos que tener 9 puntos aquí. Y ahora vamos a terminar con los 9 puntos del lateral y nos vemos ahí. Bueno, ya hemos llegado aquí. Ahora para hacer la siguiente vuelta hacemos una cadena, giramos y hacemos puntos bajos hasta llegar al marcador. Bueno, ya hemos hecho los 9 puntos, entonces ahora aquí en el marcador lo quitamos y vamos a hacer el primer aumento, que es un punto más otro punto. Y ahora vamos a hacer, antes hacíamos un punto de separación, ahora haremos 2. Hacemos 1 y 2. Ahora viene un aumento, 1, 2. Ahora 2 puntos, 1 y 2. Y ahora viene otro aumento, 1, 2. Y ahora 2 puntos, 1 y 2. Entonces en este último punto ponemos el marcador. Y ya tenemos hecha toda esta curva. Ahora podemos continuar con los 9 puntos hasta aquí. Bueno, vamos a hacer la siguiente vuelta, como siempre haciendo una cadena y haciendo los 9 puntos bajos hasta llegar al marcador. Vamos a hacerlos y nos vemos ahí. Ahora al llegar al marcador vamos a hacer aumentos y 3 puntos, aumento y 3 puntos y aumento y 3 puntos, o sea, 3 veces. Sacamos el marcador, hacemos el primer aumento, 1, 2 y ahora 3 puntos, 1, 2 y 3. Ahora viene un aumento, 1, 2 y ahora 3 puntos, 1, 2 y 3. Y ahora el último aumento, 1 y 2 y 3 puntos, 1, 2 y 3. Y aquí ponemos el marcador para tener eso señalado. En esta curva tenemos 9, 15 puntos y ahora acabamos con los otros 9. Bueno, vamos a empezar la siguiente vuelta haciendo la cadena y los 9 puntos bajos hasta llegar al asterisco. Ay, perdón, al asterisco no, al marcador. 2, 3 y así hasta 9. Bueno, hemos llegado al marcador y ahora vamos a hacer un aumento más 4 puntos, un aumento más 4 puntos y un aumento más 4 puntos. Entonces aquí hacemos el aumento y ahora aquí hacemos 1, 2, 3 y 4.
Ahora viene el aumento. 1 y 2. Y ahora 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora el último aumento. 1 y 2 y 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y aquí ponemos el marcador. Entonces tenemos 9 puntos. Aquí hemos hecho 18 en total. Y ahora acabaremos con los 9 puntos de este lado. Bueno, pues ya hemos acabado esta vuelta y ahora vamos a hacer puntos bajos hasta llegar aquí otra vez, que serán 9. Mirad, ya hemos hecho los 9, entonces ahora aquí quitamos el marcador, como hacemos siempre, y vamos a hacer un aumento y 5 puntos, un aumento y 5 puntos y un aumento y 5 puntos. Hacemos aquí primero el aumento y luego hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vendría el aumento. 1 y 2. Y ahora otros 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora el último aumento. 1 y 2. Y ahora 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. Y aquí ponemos de nuevo el marcador. Y ahora terminamos los 9 puntos que nos quedan aquí. Bueno, ya hemos acabado toda esta vuelta. Entonces aquí hemos hecho 9, 21 puntos en toda la curva y otros 9. Y ahora ya vamos a hacer la última vuelta. Entonces hacemos una cadena y subimos los 9 puntos hasta el marcador. Y nos vemos ahí. Hemos hecho los 9 puntos, ahora quitamos el marcador y vamos a hacer un aumento más 6 puntos. Un aumento más 6 puntos y un aumento más 6 puntos. Entonces hacemos aquí primero el aumento y 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora viene el aumento. 1 y 2. Y ahora otra vez 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora el último aumento. 1 y 2. Y ahora otros 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya no ponemos el marcador porque ya es la última vuelta y ahora ya terminamos
con los 9 puntos que nos quedan. Bueno, pues ya hemos terminado. Entonces, vosotras tenéis que valorar si ya os parece bien este tamaño puesto encima de la mochila o si queréis seguir aumentando alguna vuelta. Si queréis seguir aumentando alguna vuelta, ahora tendríais que seguir haciendo 9 puntos, un aumento y 7, un aumento y 7 y un aumento y 7 y otra vez 9 puntos. O sea, sería ir aumentando de uno en uno por cada vuelta, aunque yo creo que este tamaño ya es el correcto. Entonces ahora vamos a rematar lo que es la solapa. Bueno, mirad, ahora para acabar lo que es la solapa vamos a repartir 17 puntos bajos por toda esta línea. Entonces vamos a hacer una cadena y aquí en el primero cogeré 2 hebras y hago 1. Aquí cojo la última, 2. Aquí cojo 2 hebras, 3. Lo hago un poco para compensar la altura, ¿eh? Aquí la última, 4. Aquí 2 hebras, 5. Aquí la última, 6. Aquí 2 hebras, 7. Aquí la última, 8. Aquí en el centro, 9. Aquí 2 hebras, a ver, 10. Mirad, aquí he tenido que añadir el hilo. Intentaré esconderlo por aquí. 11. Aquí 2 hebras. A ver, llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13. Aquí 2 hebras. 14, 15, 16 y esta última 17. Aquí tengo esta hebra que se me ha colado, la pasaré para atrás. ¿Vale? Y entonces con esto ya, ahora aquí cortamos un poquito y escondemos toda esa hebra por aquí detrás. Y con esto ya estaría terminada lo que es la solapa. Bueno, ahora vamos a poner los marcadores en la parte de arriba, que serán para delimitar lo que será, ¿veis? La mochila una vez cerrada. Una vez hagamos esto y pongamos aquí la solapa, es la forma que nos quedará. Entonces lo que tenéis que hacer es, tenemos en todo el contorno 62 puntos. Entonces tenéis que colocar bien así la mochila para ver dónde están los centros, ¿vale? Entonces tenéis que contar 31 puntos por un lado y 31 puntos por otro. Y ponéis un marcador y un marcador. Entonces tendréis la mitad y la mitad. Y luego, a partir de ahí, tenéis que contar desde esa mitad 7 puntos y 7 puntos. Y aquí igual, desde esta mitad, 7 puntos y 7 puntos. De manera que os quedarán aquí en medio y aquí en medio
os quedarán 17 en cada lado, que esos 17 son los que necesitamos para luego encajar la solapa. Entonces, luego además, cuando ya tengáis marcadas las dos mitades y los 4 lados, aquí haremos, sujetaremos la espalda y aquí tenemos el centro. En estos 17 que tenemos aquí, pues tendremos 8 el centro y 8, ¿vale? Entonces os ponéis estos marcadores y ahora ya vamos a pasar a unir la solapa. Bueno, mirad, vamos a ponernos aquí por la parte que marcamos la espalda. Entonces, quitando estos dos marcadores, tenemos 17 puntos y este es el centro. Entonces, en el del marcador no, en el siguiente metemos por ahí el crochet y aquí, cuidado, vigilar el derecho como lo queréis. Si os gusta más por este lado o os gusta más por este. Yo creo que el mejor es este. Entonces ahí metemos en el primer punto, metemos ahí y hacemos una pequeña cadena. Ahora vamos al segundo y al segundo de aquí y punto deslizado. Vale, tensamos un poquito. Ahora vamos al tercero y sujetamos con el tercero y punto deslizado. Vamos al cuarto y al cuarto y punto deslizado. Quinto y quinto. Como veis es muy fácil, ¿eh? Sexto. Procurar que los puntos rasos os queden todos iguales. Aquí ya podemos quitar esto que nos servía de guía. Entonces vamos a ir haciendo esto hasta llegar justo al de antes del marcador. Bueno, pues ya hemos llegado al último punto, el de antes del marcador. Metemos aquí, en el último punto de aquí. Y punto bajo. Vale, y ahora ya podemos cortar una hebra más o menos así. Y vamos a acabarlo con la aguja de coser. Mirad, pasamos por aquí, por el punto este del marcador y metemos hacia aquí. Y ahora aquí ya podemos esconder toda esta hebra por todo esto de aquí. Con la parte del principio, lo mismo. Esta hebra la metemos hacia adentro y la escondemos también en esta parte de aquí dentro. Bueno, mirad, pues ya hemos puesto la solapa. Esto luego, cuando pongamos todos los agujeritos en su sitio, quedará así, perfectamente bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar por aquí, por la parte de atrás, estas dos hebillas que serán para sujetar la tira. Mirad, ponemos así un poco cómo va a ser al final la abertura para hacernos una idea de la parte de la espalda cómo va a ser. Y entonces miramos más o menos dónde queremos poner las dos hebillas. Por ejemplo aquí. Y ahí marcamos, pues aquí. Hemos quedado aquí y aquí. Y
con esto ahora podemos ya poner las hebillas. Mirad, cortaros una hebra un poco larguita, ¿vale? De unos 40 centímetros así. Y vamos a hacer esto con la aguja lanera. Bueno, mirad, metéis la hebra por algún lugar de aquí, de la base, y la sacáis por aquí. Y aquí simplemente es... Perdón, aquí es simplemente coserla. Aquí a la última, en el primer punto que hay aquí, no sobre el ribete, sino aquí, en el primer punto. Aquí la vais sujetando o la vais pasando así y la vais sujetando en el primer punto. De esta manera. Vais al siguiente. La cuestión es no pisar el ribete, porque entonces no quedaría bonito. ¿Vale? La vais sujetando de esta manera. Hasta que quede todo el largo de la arandela bien sujeto al primer punto. ¿Lo veis? Entonces, una vez tengáis sujeta esta, o podéis cortar el hilo y hacer lo mismo aquí, o pasar el hilo escondiéndolo por aquí debajo y salir por el otro lado para coser la otra hebilla. Cuando ya las tengáis las dos, ahora toda esta hebra que sobra la vais escondiendo por aquí dentro, justo en el bordecito este, donde luego no se verá. La vais metiendo con cuidado porque a veces se engancha. ¿Veis? Si la vais escondiendo por aquí, no se verá. Y luego ya cortáis el hilo. Vamos a pasar a poner este cierre. Entonces, que es muy fácil de poner porque es un cierre a presión. Entonces, yo os recomiendo que para hacer esto lo hagáis con la mochila rellena. No lo hagáis con la mochila cerrada porque os puede llevar a engaño. Le metéis cualquier cosita por dentro para rellenarla un poco, como simulando cuando la estemos usando, porque si la hacemos vacía puede ser que lo pongamos más hacia abajo y entonces luego a lo mejor no quedaría bien. Entonces es mejor rellenarla un poquito y de esa manera ver exactamente, una vez esté hecha, aquí sí que podemos ver dónde caería exactamente el cierre sin temor a equivocarnos, ¿vale? Entonces lo marcamos ahí y lo ponemos. Bueno, ya veis que el cierre es muy fácil, se compone de dos piezas. Una va por la parte esta y otra va aquí, que se sujeta con estos dos pivotitos, se introducen por aquí y se sujetan aquí. Y luego esta parte de aquí va en la solapa con esta piececita que se mete aquí en estos pivotes y se sujeta por detrás. Esto ya va a depender de la pieza que hayáis comprado, pero es muy fácil de poner. Entonces vamos a ponerla. Bueno, veráis, pues ya está colocada la pieza esta.
Me ha quedado perfecta. Bien. Entonces ahora las que queráis forrar la mochila, como voy a hacer yo ahora, podéis seguir mirando lo que os voy a explicar. Las que no queráis forro, pues saltáis el tema del forro y seguís con lo siguiente. Mirad, para hacer el forro tenemos que medir esto desde aquí hasta el ribete, que son 23 centímetros. Y luego aquí también tenemos que medir. De aquí a aquí son 10 centímetros. Más otros 24 por la parte de atrás. Entonces son en total 58 centímetros que necesitamos de largo. Y luego de ancho tenemos 24 centímetros. Entonces ya tenemos las medidas. Bueno, mirad, tenemos esta tela, entonces lo que vamos a hacer es doblarla para así evitar tener tantas costuras. Entonces ahora hemos dicho que de ancho teníamos 24. ¿Veis? A mí me hace 25 y ya está bien, porque cuando cosamos y empecemos a comernos un trocito por los lados, ya perderemos ese centímetro. Entonces yo lo cortaría o a 24 o a 25, como queráis. Yo lo he dejado a 25. Y luego de largo, que hemos dicho que hacía 24 más 10 de la base, pues serían 34. ¿Vale? Entonces aquí cortaríamos de 34 por 24 y nos quedará una especie de rectángulo. Bueno, pues ahora que ya tenemos cortado lo que será la medida, le daremos la vuelta para coser por la parte de atrás. Mirad, ahora vamos a dejar esta abertura y vamos a coser esta parte y esta parte de aquí. ¿Vale? Todo esto de aquí, dejando una pequeña abertura aquí para luego girar un poco el tejido. Bueno, mirad, ya hemos cosido esto, esta parte y esta de aquí. Entonces ahora ya tenemos cerrado. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es colocar esto así, porque vamos a hacer la base, vamos a hacer la forma de la base. Entonces tenemos que buscar el centro de aquí, del triángulo, alinearlo bien y colocarlo de esta manera. Entonces, como hemos dicho que la base tenía 10 centímetros, pues tenemos que poner aquí la medida de esos 10, ¿veis? Una vez habéis colocado esto bien, entonces marcáis o con un bolígrafo o una tiza os hacéis una línea aquí. ¿Veis? Yo ya he marcado aquí esta línea y ahora tenemos que hacer lo mismo por el otro lado. Entonces ya una vez tenéis marcada la línea, como lo que queremos es respetar un poco la forma esta redondeada de aquí, lo que vamos a hacer con un platito, por ejemplo, lo ponéis aquí encima, justo desde la punta hasta la puntita que hemos marcado, y con un boli o una tiza hacéis esta forma que es por donde coseremos. ¿Sabéis? En vez de coser en recto, coseremos por aquí encima y lo hacemos igual por el otro lado. ¿Vale? Ya veis que está marcado y ahora coseremos por aquí hasta aquí. Bueno, pues ya lo hemos cosido, ¿veis? Por encima de esta línea, y ahora si queréis se puede cortar siempre
alejado de la costura todo este trozo que nos sobra, para que luego no nos haga bultitos ni cosas de estas. Cortamos un poquito así y ya está. Entonces, ¿veis? Ahora cuando le demos la vuelta por el lado bueno, nos quedará un poquito la forma redondeada, ¿veis? Nos quedará esta forma un poco redondeadita, igual que la base de la mochila. Bueno, mirad, ahora una vez ya está cosido, lo ponéis dentro y lo ajustáis bien a cada esquinita para que nos quede aquí el sobrante, ¿vale? Lo ponéis bien, todo bien hasta el fondo, bien colocado. Y entonces ahora vamos a hacer toda esta parte de aquí. Mirad, ahora para coser aquí, lo único que tenemos que tener en cuenta es que vamos a dejar libre, pensar que vamos a tener que pasar el cordón por estos pivotitos de aquí, por aquí vamos a tener que pasar los cordones, entonces no vamos a poner el forro hasta el borde, sino que vamos a dejar la primera vuelta, que es esta, libre. Entonces el forro lo coseremos justo debajo. Entonces lo que haremos es doblar hacia aquí todo lo que nos sobre hasta ese punto que os he comentado, ¿veis? Doblamos así y dejamos libre toda esta pasada y lo fijamos todo alrededor con alfileres, ¿vale? Hacemos todo esto así y lo fijamos todo alrededor de la mochila. Mirad, ¿veis? Yo ya lo he colocado, he fijado todo alrededor, dejando este primer punto, como os he dicho, por todo el contorno. Lo dejáis libre porque por ahí pasarán los cordones. Y ahora ya podemos empezar a coserlo con hilo transparente. Bueno, mirad, yo ya he cosido este trozo, este de aquí, y lo único que hago es coger un punto de referencia, por ejemplo este nudito de aquí, pues cojo un poquitín del nudito y justo encima, justo en el borde, para que no se noten las puntadas. Hago puntadas cortitas para que luego no se deshagan y ya está. Simplemente es ir haciendo esto por todo el contorno de la mochila. Y esto es lo que tenéis que ir haciendo, procurando que no se os enrede, como me ha pasado a mí ahora aquí. Ya está. Ir siguiendo una línea concreta y con esto ya podéis seguir. Como veis, con el hilo transparente no se nota nada. Mirad, ya hemos colocado, ya he cosido todo. Si os fijáis, ha quedado todo perfectamente cosido. Bueno, ahora vamos a hacer la tira. Entonces lo que vamos a hacer es dejar un trozo de unos 40 centímetros sin tejer y vamos a hacer cadenas hasta alcanzar la medida de 1,60 m, que sería una medida estándar para esta mochila. Entonces, si vosotras queréis más corta la tira o más larga, eso ya lo tendréis que valorar, tendréis que tejer, medir una vez puesta la tira con alfileres o lo que sea en la mochila y probárosla y ver si esa medida es correcta o necesitáis quitar o añadir. En principio, la tira de 1,60 m sería la estándar para cualquier altura de persona, o sea, estaría bien. Entonces vamos a hacer
cadenas hasta tener 1,60 m. Bueno, pues ya hemos hecho la tira de 1,60 m, ¿veis? Entonces ahora vamos a trabajar, mirad, por la parte de atrás, vamos a trabajar en esa onda que se hace ahí, ¿vale? Y vamos a trabajar con puntos rasos. Entonces ahora giramos, esta primera onda la saltamos y en esta segunda metemos ahí y punto deslizado. Vamos a la siguiente y punto deslizado. Siguiente y punto deslizado. Y así vamos a ir haciendo toda la tira hasta llegar al otro extremo. En este caso, o sea, siempre os digo que no apretéis, en este caso casi que es mejor el punto apretadito, aunque no mucho, porque es la tira, entonces luego del uso de irla llevando puesta y todo eso es mejor que quede tensa para que no se deforme con el tiempo. Entonces vamos a ir haciendo esto hasta el inicio. Bueno, pues ya hemos llegado al otro extremo con los puntos rasos. Entonces ahora haremos una segunda vuelta haciendo una cadena, giramos el tejido y aquí vamos a hacer cogiendo las dos hebras, estas de, o sea, el punto entero, haremos otra vez puntos rasos. ¿Vale? Vamos metiendo así por el punto entero, ¿veis? Y vamos haciendo puntos rasos por toda la línea. Yo estoy apretándolo un poco porque al tratarse de la tira es mejor que esté un poquito apretado para que luego no tenga tendencia a darse de sí. Entonces vamos a ir haciendo toda esta fila y nos vemos al final. Mirad, yo ya he acabado la segunda vuelta y he empezado la tercera con una cadena y he empezado la tercera, pero como esta tercera os va a resultar muy difícil coger el punto entero porque al estar tan apretado puede ser que os resulte muy difícil meter la aguja, no pasa nada, podéis coger solamente de las dos la exterior. Esta de aquí, la cogéis y punto raso. La siguiente, la cogéis y punto raso. Entonces en mi caso va a ser la última fila porque tenéis que mirar aquí cuál es el ancho que tenéis. Si tenéis el ancho del arandela más largo, podéis hacer más pasadas. Yo en este caso, con este ancho tengo suficiente. Bueno, mirad, ya he acabado la tercera vuelta. Entonces, si habéis hecho más de 3, esto no os habrá acabado aquí, os habrá acabado en el otro extremo. Entonces ahora aprovecharíais esta hebra que os he dicho que guardaréis un poquito al principio. Si no, como es mi caso, que he acabado aquí en la tercera, esta la cortaré y la esconderé. Y la que voy a trabajar ahora con el mosquetón es esta, la que he utilizado. Entonces, una vez acabada la tira, más o menos os tendría que medir 1,50 m. Si os falta un poquito o lo que sea, podéis darle con la plancha de vapor y estirarla un poquito hasta alcanzar más o menos esa medida que es la ideal. Por eso hemos empezado con 160, porque a medida que vas tejiendo el punto raso se va encogiendo un poco la tira
hasta llegar a los 150 aproximadamente. Entonces ahora vamos a poner el mosquetón. Bueno, mirad, aquí simplemente necesitamos cortar un trozo de hebra, colocar el mosquetón aquí y simplemente irlo sujetando en el primer punto o en el punto de más arriba. ¿Vale? Lo iremos sujetando bien, bien tensado. Ahora vamos al siguiente, que es este. Lo vamos acomodando. Al siguiente. Y nada, simplemente es esto, es muy fácil. Sobre todo que esté bien tensado y colocar siempre en el sitio adecuado, por ejemplo aquí en la esquina, para asegurarlo bien. Voy a meter aquí la aguja si puedo, la voy a ahuecar un poco. Así. ¿Veis? Y de esta manera ya tenemos sujeto el mosquetón. Luego la hebra la escondemos por la parte de, fijaros que, no sé si os lo había comentado, pero hay una parte más abombada y una parte más plana. La plana es la que va a tocar con la espalda, o sea, sería la parte de atrás. Entonces aquí es donde tenemos que esconder la hebra. Bueno, mirad, ya hemos puesto los dos mosquetones. Entonces ahora ya vamos a pasar a poner la tira en la mochila. Bueno, mira, ahora ponéis ya los mosquetones. Entonces tener en cuenta que la parte más plana va a ir apoyada en la espalda y la parte exterior de la tira es esta que hace un poquito más de curva, ¿vale? Entonces lo ponéis bien, estiráis de manera que aquí, cuando lleguéis a la mitad, marcáis aquí la mitad para saber que estamos en el centro de la tira. Le ponéis ahí un marcador o un alfiler, así, y así ya tenemos marcada la mitad. Mirad, una vez que ya hemos marcado la mitad, yo lo que he hecho es sujetar por cada lado. He mirado cómo me gustaría que fuera la asa, porque a lo mejor la queréis más grande o más cortita. Entonces a mí me gusta más o menos esta medida y lo que he hecho es dejar 9 centímetros por aquí y 9 centímetros por aquí. Me lo he enganchado con alfileres y me la he probado. Entonces veo que después de probármela me queda bien y aparte la medida del asa también me gusta. Entonces así es como lo voy a hacer, con los 9 centímetros por cada lado. De todas formas esto ya va a gusto vuestro si la queréis más grande o más pequeñita. Bueno, pues una vez tenemos ya puesto en cada lado la distancia, sea de 9 centímetros o también podéis contar el número de puntos. Por ejemplo, yo de aquí a aquí tengo 16 y de aquí a aquí tengo 16, entonces como queráis. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es sobre todo cerciorarnos que lo tenemos recto, ¿vale? Que no tenemos retorcida la tira y que tenemos la parte abombada por la parte de fuera, ¿vale? Entonces hemos dicho que voy a empezar por aquí. Entonces lo que voy a hacer es meter en este primer punto, voy a meter ahí la aguja y entonces voy a venir aquí mirad, tenemos el punto del marcador, que ese no lo tenemos que tocar, ese punto no se toca. Entonces vamos al siguiente
Y ahí vamos a meter una hebra nueva, dejando un poquito para luego esconderla. Y aquí vamos a sacarla por aquí y sacarla por la tira. ¿Vale? Entonces, una vez la tenemos sacada por la tira, tensando, vamos a ir al siguiente punto de la tira, que está justo al lado, y al siguiente punto de la mochila. Y vamos a sacar la hebra. También la vamos a sacar por aquí y hacemos punto deslizado. ¿Veis? Ahora voy a tensar un punto deslizado aquí. Ahora ya hago lo mismo, pero como ya no tengo más puntos, me voy al siguiente de la mochila, ¿vale? Que es este de aquí. Lo meto, saco por ahí la hebra y punto bajo, perdón, punto raso. Y lo tenso otro poquito. Hay que ir tensándolo para que nos quede bien. Y ahora el siguiente, vamos al siguiente, sacamos hebra y punto raso. ¿Vale? Y así se nos irá formando una fila de puntos rasos. Entonces vamos a hacer todo este tramo hasta llegar aquí al otro lado. Cuando lleguemos aquí nos vemos. Mirad, ya hemos llegado aquí, hasta aquí, y aquí nos faltarían 1, 2 y 3. Este no. Entonces cuando nos falten esos 3, tenemos aquí marcado donde queremos sujetar. Entonces metemos ahí, en el primer punto, y metemos aquí, en el siguiente de la mochila. Sujetamos la hebra, la sacamos por aquí y por la tira y punto deslizado. ¿Vale? Ahora vamos al siguiente punto de la tira y al siguiente punto de la mochila. Sujetamos la hebra, la sacamos y punto deslizado. ¿Veis? Y ahora ya el último punto ya no entramos porque es imposible entrar. Vamos al siguiente punto de la mochila, que es este penúltimo, el de antes del marcador. Y ya cogemos hebra y sujetamos. ¿Veis? De esta manera nos ha quedado esto así. Entonces ahora vamos a ver cómo lo rematamos. Bueno, para rematar aquí vamos a sacar un poco de hebra y vamos a cortar por aquí. Y la sacamos así. Y ahora con la aguja de coser vamos a meterla hacia adentro. Entonces enhebramos aquí y aquí sin más misterio, en el mismo punto donde hemos hecho el último punto, metemos y ya nos queda pulido. Y toda esta hebra luego la escondemos por aquí dentro. Esto por un lado. Y por aquí, por el inicio, que habíamos dejado este cabo, o este hilo, enhebramos y vamos a entrar también por el último, por el primero donde habíamos enganchado,
que es este. Entramos ahí y entramos así. Para volver hacia adentro. ¿Lo veis? Y ahora, si aún queréis que os quede mejor, podemos imitar la cadena y entrar por aquí. Otra vez, intentando coger algún puntito de la parte de atrás y volvemos hacia atrás para intentar imitar esa cadenita última. ¿Veis? De esta manera nos quedan aquí 3 y aquí 3. Y luego ya el resto lo escondéis por la parte que os he dicho interior. Bueno, pues ya hemos acabado de unir toda la tira, ¿veis? Ha quedado perfectamente aquí. Y por dentro no se nota nada. Entonces ahora vamos a hacer el tema del cordón y de cómo lo vamos a pasar por aquí. Bueno, mirad, antes de pasar a hacer el cordón, vamos a poner unos cuantos marcadores aquí. De todos los que teníamos puestos, yo ahora los he movido y conservo estos dos, ¿vale? Estos dos los teníamos puestos desde el inicio. Entonces tenéis que contar desde aquí, con este, contando este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y en el 9 ponéis un marcador. Y aquí igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y en el 9 ponéis un marcador. Entonces luego por cada lado, desde este, lo vamos a contar también, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, y en el sexto ponéis un marcador. Luego saltáis uno y en el siguiente otro marcador, ¿vale? Y aquí lo mismo. Después de este, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto un marcador, saltamos uno y en este otro marcador. Entonces ahora ya, teniendo todo esto delimitado, vamos a hacer el cordón. Entonces mirad, yo ahora os voy a hacer la demostración en un trozo más pequeño para que veáis cómo lo hago. Cogéis un boli y metéis ahí, sujetáis un trocito de la hebra y cogéis otro boli o lo que tengáis a mano y sujetáis otro trocito. Incluso podéis hacer un nudito. Entonces se trata de ir con este boli hacia afuera y con este hacia adentro, ¿vale? Entonces vais haciendo así y veis cómo se va anudando. ¿Veis? Esto se va anudando así y llegará un momento que, ¿veis? Se enrolla por sí solo. Cuando ya tiene la suficiente torsión, se enrolla por sí solo. Entonces cuando ya lo tengáis así, con la torsión que necesitamos, ya sacáis aquí. Si queréis podéis darle un poquitín más. ¿Vale? Y entonces ahora veremos cómo al principio y al final todo esto lo cortaremos, haremos un nudito, ¿vale? Esto de aquí haríamos así, con toda la parte que nos sobraría. Haremos un nudito aquí y haremos un nudito aquí. Entonces cortaríamos aquí. Aquí igual cortaríamos. Y aquí al final pondremos el final de las piececitas esas del final de cordón. Y así es como lo tenéis que hacer. También podéis poner otro cordón que os guste más o hacerlo de la manera que queráis. Entonces, vamos a verlo. Mirad, ahora para hacer el cordón vamos a cortar un trozo de unos 3 metros. Para que ir sobre seguro y que nos sobre.
Y entonces con ese trozo de 3 metros hacemos lo que os he enseñado del boli para la técnica de enrollar el cordón. Y nos vemos cuando ya lo tengáis enrollado. Vale, mirad, ¿veis? Ya lo hemos enrollado. Entonces ahora en una esquina, en esta esquina de aquí, lo acabamos de pulir y hacemos un nudo. Un nudo y lo apretáis bien. Bien apretadito porque luego no nos interesa que se nos vea en el pivote. Y de momento cortamos por aquí. Y ahora en el otro extremo no haría falta hacerle el nudo. Si, depende de cómo tengáis el tensor, lo podéis hacer. Yo soy más partidaria de hacerlo porque así nos aseguramos bien. Y cortamos aquí, por aquí de momento. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es coger la mochila y vamos a pasar, os ayudáis con alguna aguja. Y lo primero que hay que hacer es en este agujero de aquí, en el de este marcador, metéis por ahí y engancháis el cordón y con cuidado lo pasáis. ¿Vale? Entonces, ahora este marcador ya no nos sirve, lo quitamos. Y ahora cogemos el otro, nos venimos aquí y desde dentro hacia afuera lo pasamos. Ahora este siguiente es al revés. Desde aquí dentro, o sea, desde fuera hacia adentro, hay que meterlo. Quitamos el marcador y vamos a coger aquí y lo metemos hacia adentro. A ver, con cuidado. ¿Vale? Ya lo tenemos pasado por aquí. Ahora tenemos que venir aquí atrás y mirar justo aquí, donde se junta la tira con lo demás, ahí vamos a sacar por ahí. A ver si podemos cogerlo bien. Y con cuidado. Aquí hay que tener un poquito de paciencia, así. Lo cogemos. Así. Y lo sacamos por aquí. Y ahora lo mismo, nos vamos a este extremo, metemos por ahí la aguja, cogemos el extremo y lo metemos hacia adentro. ¿Veis? Y ahora vamos al otro lado y hacemos lo mismo. Desde aquí sacamos el marcador y sacamos el cordón por aquí.
Esto lo podéis hacer o justo al borde o lo podéis hacer uno más adentro, ¿eh? Recordad que habíamos dejado esto libre por si queréis poner el cordón por ahí dentro. Yo en este caso lo estoy poniendo fuera, pero no es importante, se puede poner dentro. Ahora aquí lo metemos hacia adentro. Eso como os guste, si os gusta más hacia afuera, pues lo ponéis al borde y si no, más hacia adentro. Ya lo ponéis aquí y ahora ya este marcador no nos hace falta. Nos vamos a este de aquí y ya podemos sacarlo. ¿Vale? Y de esta manera, cuando tenséis, ¿vale? Esto os quedará. Perdonad por el ruidito, pero no lo puedo evitar, ¿eh? Esto os quedará así. A ver si os lo puedo enseñar. Recogido, se recoge todo esto. Y esto ya quedará la forma que necesitamos para cuando cerremos aquí. ¿Vale? Este tensor ya lo podemos sacar también. Y entonces ahora antes de cortar, porque esto ahora lo suyo sería cortar por aquí, justo por debajo de la pieza, y poner los dos pivotitos del final. Pero antes de eso hay que poner los tensores. ¿Veis? Este es el tensor. Entonces aquí, antes de cortar, hay que deshacer este nudito que ya no nos sirve y lo pasaríamos por aquí dentro. Y en este caso también lo pasaremos por aquí dentro. Luego tensaremos y lo dejaremos aquí arriba y ya podremos cortar porque ya tendremos pasado el cordón. Una vez tengamos pasado por aquí dentro el cordón y puesto aquí arriba, ya tendremos la medida y podremos cortar para ponerle los dos pivotitos estos, que en mi caso son metiendo el hilito, poniendo aquí mucho pegamento y metiendo el hilito, y con eso ya estaría acabado todo este tema. Mirad, yo ya he pasado el tensor, pero antes de cortar cercioraros de que cuando queráis tenerla abierta totalmente, el cordón no os lo impida, ¿vale? Entonces ajustad bien ahí, ¿vale? Si la quisierais tener abierta del todo, el cordón que esté a esa medida. Y entonces ahora ya sabiendo la medida, ya podemos cortar por aquí, un poquito más abajo de aquí, y ponerle los pivotitos. Mirad, ahora para hacer el fleco este del lateral, buscáis, no sé cómo lo queréis de largo, a lo mejor lo queréis cortito. Yo lo hago igual de largo que la mochila más o menos. Entonces me he buscado un libro que tenga tapa dura. ¿Veis? Una tapa dura. Un libro para poder hacer el fleco más o menos a la medida del largo de la mochila. Mirad, lo primero que vamos a hacer es, vamos a desenrollar bastante hilo y vamos a coger aquí, en esta tapa, y vamos a poner el hilo así y vamos a dar, mira, yo voy a dar 2, 3, 4, 5, 6, a ver, vamos a seguir desenrollando. Llegar a 6, 7, 8, 9, 10, 11,
A ver, llevo 11. Doce, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19 y creo que con 20 va a ser suficiente. Porque esto, según como lo queráis de gordito el fleco, ¿vale? Yo creo que en mi caso, con 20, bueno, voy a echarle 2 vueltas más, por si acaso. 21 y 22. Vale, con esto sería suficiente. Vale, ahora vamos a cortar aquí abajo y ahora vamos a coger un trozo más o menos de un medio metro y lo cortamos y lo pasamos por aquí debajo. Con la aguja será más fácil cogerlo. Lo pasamos por aquí y lo subimos hasta el extremo. Ahora aquí ya podéis poner la arandelita que luego nos va a servir para unirlo a la mochila. Y ahora vamos a hacer un nudo lo más apretado que podáis, pero cuidado que no se os rompa, el hilo, ¿eh? Porque esto al final y hacemos otro nudo más. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es cortar aquí abajo. Esto nos sobra. Al filo cortáis todo esto. Así. Y ya podemos sacarlo del libro. Y ahora deberíamos darle la vuelta y poner el nudo por dentro y sin embargo dejar esto, el nudo que se quede en la parte de dentro para que no se vea y la arandelita la dejamos en la parte vista. Ahora vamos a coger otro trozo de unos 50 o 60 centímetros para seguir haciendo el fleco. Ahora vamos a colocar lo mejor que podamos todo esto. Vamos como a repartirlo para que nos caiga por todos los sitios. Veis aquí que queda un poco de hueco, lo tapamos así. La cuestión es que quede más bien todo cerradito. Ahora esta hebra que hemos cortado vamos a ponerla así, que nos sobre un trozo por arriba y aquí que nos haga como una especie de lágrima, ¿vale? Y vamos a empezar a girar para hacer lo que es el capuchón. ¿Veis? Aquí nos queda la lágrima
Entonces vamos a ir haciendo el capuchón. Lo vamos a ir tensando bien. Para que nos quede, incluso si nos gusta un poquito más abajo, yo creo que lo he puesto un poco arriba. Voy a bajarlo un poquito más. Aquí, mejor. Y voy a ir haciendo el capuchón. Así. Perfecto. Entonces ahora, cuando ya hemos dado varias vueltas, cogemos y en la lágrima esa que habíamos hecho, pasamos por ahí el hilo, ¿lo veis? Y entonces ahora esta punta que habíamos dejado aquí, estiramos, veis que se va recogiendo, estiramos así y se va escondiendo, ¿lo veis? Nos ha quedado escondido lo que era la unión. Bueno, entonces ahora ya esta que hemos usado para tirar de ella, la cortamos al borde y ahora ya solo nos queda alinear bien todo esto, que no se nos queden arrugadas las vetas por ahí, y ya podemos cortarlas todas a la misma medida. Todo lo que nos sobra lo podemos recortar así. ¿Veis? Si aún así veis que os queda alguna más larga que otra, pues nada, le metéis así y recortáis. Bueno, entonces ahora solamente nos queda ya ponerla aquí, que esto es tan fácil como destensarla y justo aquí en el centro con un poquito de hilo le vamos a dar una puntada y con esto habríamos acabado. Bueno, mirad, pues ya hemos acabado, ya hemos puesto aquí el pivotito con el fleco y como veis ha quedado súper bien toda la mochilita. Entonces, bueno, también encontraréis unas pequeñas fotos y un vídeo de la otra blanca que he hecho, que es exactamente igual que esta. Y ahora a continuación, si queréis, podéis ver un pequeño short del gorrito que he hecho a juego. También lo he hecho en color coral y en color blanco, por si os apetece tejerlo para ir todo a juego. Así que nos vemos en el próximo tutorial.